hay que decirse las cosas como son, como las observo, el diálogo sincero, no hay que basarse en la falsa armonía. La falsa armonía puede ser deterioro de las organizaciones familiares. Como es decirle absolutamente todo lo que no me parece, con respeto, pero transparencia, para poder avanzar, porque si no ahí se van generando esas fisuras que terminan en la destrucción del trabajo en equipo, de las peleas entre familias. Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega Y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy acá desde las instalaciones del Centro de Experiencia de 3M, que nos prestó sus instalaciones para hacer este episodio. Hoy tenemos una gran empresa, hoy tenemos un invitado de una empresa que está cambiando la manera de hacer las cosas, está evolucionando, está trabajando mucho en temas de sostenibilidad. Y es muy importante para todos que escuchemos esta experiencia, esta historia, no solo de dónde inició, sino de hacia dónde viene y hacia dónde está viendo el futuro. Así es, tenemos un invitado con 50 años de tradición, una empresa desde el año 75, una empresa que ha tenido varias etapas, que está incursionando en mercados internacionales con dotación, que está elevando el estándar de la industria en Colombia. Así que, nada, un súper invitado, Antonio Puentes, el presidente de Grupo Quiromar. Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias por esta invitación. Un honor de verdad estar con ustedes y esperemos que nuestra experiencia le sirva al sector y le sirva también a muchos colegas empresarios para seguir en la ruta del mejoramiento continuo. Segurísimo que sí, seguro que Como sí. están haciendo las cosas y como están pensando ese futuro, estoy seguro que a muchos les va a servir. Así es, porque en Esa es la este... idea, ¿no? No crecer solamente la empresa, sino que crezca el sector. Así es, en este canal hemos venido hablando mucho temas de sostenibilidad, economía circular en la industria de la dotación y también hemos estado hablando de internacionalizar nuestras empresas. Tenemos que salir a buscar el mercado de exportación, pues para ampliar el mercado de la dotación. Bueno, quiero arrancar con que nos cuentes un poquito, Antonio, ¿quién eres tú? ¿Y quién es Grupo Quiromar y cómo empezó? ¿Cómo nació esta empresa? Esa fibra que hay detrás de lo que hoy son hoy. Esa firma en los uniformes. Bueno, yo soy Antonio Puentes, como decíamos, presidente del Grupo Quiromar. Quiromar es una empresa familiar, somos 4 núcleos familiares. Se podrá imaginar ahí el gobierno corporativo cómo es, ¿no? Es experiencia también interesante. Nacimos en el año 75, como tú decías, y esto viene de una tradición de modistas, de costura, de alta costura. Hay 3 fundadoras, Cleo, que es la mayor, Dalila, Sonia. Sonia es mi esposa. Esa es una historia también interesante a la par con la empresa y la educación. Mi formación es en educación. Yo estudié filosofía y letras en la Universidad de Santo Tomás. Luego hice una maestría en administración y después hice una especialización en aeronáutica, que eso también ayuda a matizar los desarrollos de la organización. Y desde Quiromar, que es el punto importante hoy, pues ellas nacieron en un pueblo muy bello de Santander que se llama La Belleza, en una vereda muy linda, un poquito fría, que se llama El Funcial, pero con un gran calor humano desde allí. La mamá Rosangélica, no la conocí, no tuve el honor de conocerla, me hablan muy bien de ella, de muchas enseñanzas morales y empresaria. Eh, Ella siempre les dijo que aprendieran un arte para que se aprendieran a defender en la vida. Entonces les enseñó a coser desde esa época, años 70, 75. Ellos tenían sus negocios, sus fincas de pronto ahí en tierra fría, en tierra caliente,
tenían una tienda en el pueblo donde vendían telas y vendían ropa para la gente de las veredas. Ellas mismas las confeccionaban, la misma mamá. Luego en la casa había una escuela de formación ya. Eso no lo sabían para dónde iba en esa época, pero había una escuela de formación ya en el arte de la confección. Eh, Luego ellas pensando en mirar cómo crecer, cómo mirar otros puntos de vista, otros horizontes, migraron a Bogotá. Vendieron una finca en el pueblo, en La Belleza, y con eso compraron un lote aquí donde hoy en día, cerca donde hoy en día está la empresa. Ahí nació Quilomar en esa casa. Después nos trasladamos a otras edificaciones. Eh, y ahí la mamá, ella nos cuenta que las enviaron con un bulto de yuca y un bulto de papa. Ok, las mandaban desde el pueblo. Desde el pueblo para que tuvieran cómo sustentarse los primeros días. Pero eso se acaba, ¿no? El bulto de papa y el bulto de yuca no dura toda la vida. Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Entonces, ya sabían coser. Entonces, ahí viene la primera etapa de Quilomar. La una diseñaba ropa interior femenina, la otra la cosía y la otra la vendía puerta a puerta ahí en el barrio. Y con eso sustentaron muchos años. Después, alguien les preguntó si sabían confeccionar otra prenda. Le dijeron sí, sabemos confeccionar pantalones. Hicieron un pantalón, gustó mucho. Empezaron a perfeccionar la costura. Llegaron a hacer alta costura, la década del 80 hasta el 90. Vestidos de novia, vestidos de fiesta, artistas, etcétera. Así que una etapa muy esplendorosa para Quilomar en esa época de los 80. Después viene la apertura económica, año 91. Cambia el negocio, cambian las condiciones, hay que transformarse, siempre hay que transformarse. Entonces se tensó en el volumen. Ya la alta costura no era muy rentable porque el volumen, las prendas llegaban un poco más económicas, entonces se pensó en el volumen y se ingresó en el mundo de los uniformes empresariales, que es un mundo también apasionante y bello para hacer negocios B2B. Ahí ya estamos en el año. Ahí estaba en el año 90, Ya en los 91. 90s. Entonces ahí se empezó a mirar cómo se podría incursionar a hacer negocios B2B, porque veníamos del negocio B2C. Ahora incursionamos en el negocio B2B, es un negocio totalmente diferente, muy apasionante, como digo, pero diferente. En el año 99 nos formalizamos con la Cámara de Comercio de Bogotá y Ya se constituyeron ya como, nos como una, constituimos como empresa, como una sociedad. como una sociedad, como Claro. una organización. El primer nombre se llamó Industrias Quilomar, luego Comercializadora Internacional y por último Grupo Quilomar, que es el que se conoce hoy. Ok. Y más concretamente se conoce como Quilomar. En el año 2005 yo ingresé mucho más a la empresa, porque antes estaba más en el sector educativo, digo, del distrito, de universidades, etcétera. Y esa experiencia de todas maneras le ayuda a uno a mirar cómo transforma cultura organizacional, que es Total. fundamental. Además que mi formación es de filosofía, una formación humanística, que eso aplicado a la organización, a la empresa, es muy importante. Porque las empresas las hacen las personas. Por más que haya maquinaria, tecnología, pero las personas ahí están. Así es. Y en el 2010 logramos un convenio entre la Cámara de Comercio, un cliente nuestro muy importante, e Infontec. Entonces se trataba de que la Cámara de Comercio ponía los consultores, la empresa ponía las sedes para la capacitación y lo que lográramos hacer esas empresas, Infontec lo certificaba en ISO 9001. Entonces ahí logramos la certificación en 2011 en ISO 9001. Eso ya era otra situación. Ya. Eso abre puertas, eso abre desarrollo. Nosotros en el 2005 hablar de sistemas de gestión en Quilomar era una idea un tanto de Quijote. Pero soñando, cuando uno sueña, esos sueños también se le pueden convertir en realidad y esa es la idea. Y va caminando uno con la perseverancia, que es uno de nuestros valores fundamentales. Y logramos esa certificación, luego nos alineamos también con ProColombia y la Cámara de Comercio en el 2013 nos hace una misión a Chile, la primera vez que cruzamos la frontera. Yo digo que ahí perdimos el miedo de cruzar la frontera, porque esos miedos hay que romperlos, esas barreras hay que romperlas, y se rompen haciendo las cosas. Logramos esa misión a Chile
para conocer, ya teníamos clientes aquí en Colombia importantes, entonces dijimos, bueno, ya tenemos certificación, vamos para esa misión a Chile y empezamos a ver que las confecciones nuestras, las telas nuestras, tienen mucha acogida en otros países, no solamente en Colombia, en otros países, países de Sudamérica, países de Centroamérica, Estados Unidos, etcétera. Y de esa manera empezamos como el proceso de internacionalización. Cuando nos certificamos en 9001, yo recuerdo, y esta ley la cuento siempre, hay que presentar indicadores, hay que presentar resultados. Y el resultado de internacionalización lo pusimos en 0. ¿Cómo se le ocurre presentar un indicador en 0 por una certificación? Dije, porque algún día vamos a tener un porcentaje. Y hoy en día tenemos ya un 7% de ventas a nivel internacional. O sea, uno puede arrancar de 0, pero se va transformando y va creciendo. Necesita Total. tener ese 0 para llegar a ese 7. Porque si uno ni siquiera lo tiene en las cuentas, pues nunca va a llegar ni al 7 ni al... Así bien. es, así es. Y Antonio, escuchándote que han tenido un proceso muy bonito y una construcción de empresa desde muy temprano, ¿tuvieron en algún momento dificultades? ¿En algún momento dijeron, oiga, vamos a sacar la mano, vamos a cerrar, tuvimos un revés? ¿O todo fue siempre risa, Nunca llanto. llanto? No, claro, todo esto tiene todo un color de rosa. Yo recuerdo que alguna vez cuando Quilomar salió de la casa donde empezó y empezamos a mirar otras posibilidades de infraestructura, una persona para organizar un primer espacio de infraestructura nos hizo un préstamo de 10 millones de pesos en la década de los 90, que eso es Eso era un montón de plata. un montón de plata. Y el interés era 10%. Nos daría un negocio Mensual. mensual. Ok, más o menos, sí. 10% mensual. Entonces, eso alcanzó para comprar la casa, hacer una infraestructura un poco más adecuada para el nuevo negocio, pero esos intereses veíamos que podían llevarnos a decaer en la organización. Nos logramos ganar un negocio con una empresa muy importante y eran 15.000 blusas, recuerdo, en esa época. En esa época hacer 15.000 blusas para nosotros era como hacer hoy 1.000.000 de prendas, o sea, era demasiado. Era un montón de prendas. Era un montón de prendas. Nos metimos en ese negocio, gracias al Padre Mano nos lo ganamos y con eso logramos pagar los 10 millones de pesos que nos cobraban al 10% y continuar con el desarrollo de la infraestructura. Ese, por ejemplo, es una anécdota muy importante que es un reto, pero a la vez, fíjese que se pueden mirar posibilidades para seguir adelante. Dentro de los muchos que hay, ¿no? No, y me imagino los retos como 3 hermanas trabajando, de todas maneras también me imagino los retos que han tenido familiarmente, ¿no? Y además, También, y además que ya hoy hay segunda generación, ¿no? claro. Entonces, nosotros siempre yo he trabajado mucho con la Cámara de Comercio, yo soy mentor del programa Mega de la Cámara de Comercio, empresa de trayectoria Mega, e hicimos comité consultivos y hemos trabajado el gobierno corporativo. En esa época no tanto, pero ya estábamos pensando en cómo nos organizamos para que cuando llegue la segunda generación encuentren algo, pero que también asuman un reto, Construyan. construyan y ayuden a la transformación y el crecimiento de la empresa. Y se pongan de acuerdo rápido bajo un mismo objetivo para que la empresa continúe adelante. Hay una cosa, te recuerdo lo que tú decías, Pilar, 4 núcleos familiares, no es fácil, pero hay una cosa muy importante que les digo a las empresas familiares y es que hay que decirse las cosas como son, como las observo, el diálogo sincero, no hay que basarse en la falsa armonía. La falsa armonía puede ser deterioro de las organizaciones familiares. Y diciéndose las cosas, llegando a acuerdos, mirando retos y cada uno poniendo sus fortalezas, seguro que las empresas familiares también están a la... Mira, dices algo muy importante que alguna vez escuchamos en una charla de un presidente de un grupo económico aquí en Colombia, y él utilizaba la frase de tener conversaciones incómodas. Y es lo que tú dijiste, una conversación incómoda es decirle absolutamente todo lo que no me parece
con respeto, pero transparencia para poder avanzar, porque si no ahí se van generando esas fisuras que terminan en la destrucción del trabajo en equipo, de las peleas entre familias. Y creo que el ejemplo de ustedes, 4 núcleos familiares ahí sacando adelante la empresa y poniéndose de acuerdo, eso es un reto grande Muy en grande. Colombia. Y siguen hoy en día todos involucrados en la empresa. La segunda generación ya están, no todos, pero sí hay 3 personas de la segunda generación en cargos importantes en la organización. Y precisamente nos llegamos al acuerdo de 4 valores. El primero son los valores mueven las negociaciones, mueven a las familias, mueven a las personas. Uno de nuestros valores es perseverancia, otro es respaldo, otro es sostenibilidad, y hay uno muy importante, que es la espiritualidad. No entendido como religión, sino como esa fraternidad que debe haber entre los núcleos familiares, que se irradia a los equipos de labor, de trabajo, y que se irradia a cada una de las personas. Mira, no hay una reunión que nosotros no empecemos con alguna reflexión de acción de gracias en el sentido ese de espiritualidad que expande a toda la organización. Y eso es clave para mantener columna vertebral a las organizaciones. Y ahora que mencionas eso, creo que nos identificamos, nosotros tenemos como empresa 2 valores. Uno es la empatía, es un poco esa fraternidad, ponerse en la piel del otro, entenderlo, para desde ahí iniciar una comunicación. Y lo último que mencionaste, gratitud, que iniciar por agradecer. Primero a Dios, que está en todas nuestras acciones, y luego pues a mi compañero, a mi cliente, a mi socio, porque pues uno no lo puede hacer solo. Así que súper buen punto ese Antonio, Sí, claro, que y mencionas. y ver no a mi colaborador como esa otra persona externa, sino como parte de los núcleos familiares, articular con ellos, mirar sus... Desde nosotros medimos cada año las metas mega de cada colaborador. Así como las empresas se plantean metas mega, en empresas de trayectoria mega lo planteamos así, las personas también tienen sus metas megas. Y esas metas megas las indagamos, las graficamos, hacemos informes y de acuerdo con eso digo, bueno, ¿cuál es la meta mega tuya este año? Estudiar inglés, hacer un posgrado, empezar mi pregrado, pagar mi moto, comprarme una bicicleta. Esa puede ser una meta mega para un colaborador. Y en eso la empresa cómo le apoya, cómo articula para que ese colaborador también cumpla sus sueños. Porque no solamente la empresa debe cumplir sueños y avanzar y crecer, sino los colaboradores también. Súper. Por eso tienes gente de 30 años contigo, pues con la empresa de ustedes. Ya hay jubilados ahí en Quilomar. Qué bien. Sí, 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 otros que están a Súper. punto de jubilarse. Qué bien, sí, es que es definitivamente las personas, es que somos personas, no las empresas somos eso. Por eso es esto, es que son las fibras, porque uno ve Quiromar, pero ¿qué hay detrás de Quiromar? Bueno, ¿por qué el nombre Quiromar? Mi pregunta obligada. Quiromar, sí, Quiromar es el apellido de las fundadoras. Quiroga Marín. Ah, Ok, Ahí se Quiroga vio y Marín. salió Quiromar, que es ya afortunadamente muy conocido a nivel nacional, en muchos sectores, en muchos gremios. Hacemos alianzas estratégicas con organizaciones y pertenecemos a juntas directivas. Eso también posiciona las marcas, posiciona las organizaciones y nos tienen en cuenta. Incluso hoy en día hay muchos clientes que nos llaman, que nos buscan, incluso por lo que tú nombrabas al principio, la sostenibilidad, la economía circular. No solamente yo les contaba que estamos en 9001, en el 2017 logramos el sistema integrado de gestión, que eso también es importante para las organizaciones. Hoy en día Quilomar tiene 4 sellos. 9001, que es calidad. 14001, que es ambiental. 45001, que es seguridad en el trabajo. Y el año antepasado, 2024, logramos el sello de buenas prácticas de economía circular. Entonces, bien, esos sistemas de gestión robustecen la organización, robustecen la cultura, la organización la transforman, de hecho, y puede uno mostrarle al mundo, no solamente a los clientes en Colombia, sino mostrarle a otros clientes de otros países que en Colombia tenemos empresas con esos de sistemas, nivel, pensando en eso, exactamente, en esos niveles. de estándar internacional para salir a competir los negocios. qué bien. Mira, No, no. sigue. Nosotros, bueno, nos hemos encontrado en algunas mesas de trabajo con Quiromar,
trabajando en todo el tema de sostenibilidad, que es un tema tan importante, y sobre todo en la dotación, pues en la confección, en los textiles, pero en la dotación que hacemos, pues tantas cantidades, tan seguido aquí en Colombia por la ley, y nos hemos encontrado. Cuéntanos un poquito ese futuro, ¿cómo ves ese futuro de Quiromar? ¿A qué le están apostando? Están trabajando muy fuerte en temas de sostenibilidad, nuevamente de economía circular. Cuéntanos un poquito de eso. Siempre vemos oportunidades en todo. En 2012 hubo una crisis económica, si usted recuerda, Sí. crecimos mucho. 2020, pandemia, crecimos un 25%. Hoy en día la macroeconomía, las microeconomías, cómo funcionan a nivel del mundo, a nivel de Colombia, también tienen sus situaciones de indicadores, pero siempre hemos visto ese valor de la perseverancia en nuestras tareas, en nuestros objetivos, en nuestros retos, en nuestras proyecciones. Y eso nos ha permitido siempre pensar que el año entrante es mejor que el año que pasó, que mañana es mejor que hoy y que cada momento que pasa es una construcción hacia la mejora continua, hacia el desarrollo de la cultura organizacional, hacia el desarrollo de las personas, de los clientes y de todas las partes interesadas. Desde ese punto de vista y con el elemento de economía circular que ha sido muy importante hoy en día, nosotros utilizamos el 80% de nuestro remanente textil lo utilizamos. Incluso no llamamos residue, llamamos remanente textil. Y esa es una parte de la neurolingüística que debe funcionar en las culturas organizacionales. Cuando uno habla de residuo, piensa en el basurero. El desecho. en el desecho. Sí. Cuando habla de remanente, Sí. cuando uno le preguntan, ¿y eso qué es? Entonces empieza uno a dar toda la bibliografía y el desarrollo de qué es un remanente textil, cómo se puede utilizar, cómo se puede aplicar. Hoy en día hacemos algunos uniformes, nosotros le planteamos a los clientes, quiere que su empresa tiene en sus uniformes tenga algo de economía circular, así sea un 5%, entonces le decimos, si tiene un 5%, le hacemos tales cosas de economía circular, o un 10, o hasta un 15. Reutilizando. Reutilizando esos remanentes textiles, para que se alargue la vida, tengan una vida un poco más larga, y además trabajemos no por el precio, sino por un diferencial, que es el desarrollo de la sostenibilidad y el desarrollo de la economía circular, que hoy en día, por ejemplo, no porque esté en tendencia, sino porque siempre lo hemos visto el año 2016-2015 como una necesidad que aporte Quiromar a las nuevas generaciones. Total, mira, aquí quiero hacerte una pregunta concreta para que le digamos a los colegas que no conocen mucho sobre el tema de circularidad y de sostenibilidad. ¿Es costoso asumir ese proceso de empezar a reutilizar? Porque muchos dicen, no, es que se me encarece la mano de obra si yo empiezo a reutilizar estos remanentes y el costo de producir una prenda se me eleva, entonces me salgo de la estandarización y de optimización de producción, y de pronto lo ven como una barrera para dar ese paso. ¿Tú qué les podrías decir a tus colegas? Y esa barrera se convierte más bien en sostenibilidad y en opciones de negocio y modelos de negocio diferenciales. Entonces, yo puedo desarrollar una prenda implementando remanente textil y el valor, el costo de la prenda, por el contrario, más bien debe sufrir una transformación en ese valor económico. A veces la gente piensa que puede ser más costoso, pero si uno llega a un acuerdo con el cliente, porque ellos también son importantes en y son protagonistas en esto, y tenemos que llegar a acuerdos con ellos para que ellos también vean que la circularidad les beneficia a ellos. Cuando ven ellos un valor y que los beneficia, entonces acogen la propuesta y dicen, no, pues claro, de esa manera nosotros podemos desarrollar circularidad en nuestras prendas, en nuestros uniformes, principalmente en oficinas, principalmente en impulsadoras, etcétera, y en algunos campos específicos donde las empresas pueden utilizar esta circularidad que es fundamental. Súper, súper. Claro, y ahí está la base que es economía circular.
O sea, es beneficio económico, porque de ahí podemos sacar también beneficio económico. No es solamente hacerlo sí, claro, por la naturaleza, sí, claro, por el futuro de la vida humana, sí, claro, por muchas cosas, pero de ahí también por eso es economía, ¿no? Tiene que ser un negocio. Así es. Es que aquí tenemos que hacer otro espacio para hablar del tema de economía circular. Porque lo que dice Pili es muy cierto. Tiene que ser un negocio para el confeccionista y para el cliente final. De lo contrario, no funciona, porque nadie va a incurrir en unos mayores esfuerzos, en pensar distinto, en asesorarse, si no es negocio. Porque a veces se confunde que la economía circular es plantar árboles, ¿sí? Es cuidar pájaros. Únicamente. Eso hace parte pero tiene que tener ese componente de que sea un negocio para las empresas. Y para el que hace la tela también, porque es claro. que la parte textil, que es la materia prima nuestra, que transformamos en prendas, es una parte que también se debe y puede, y hay muchos avances en la parte de textiles en economía circular, y telas recuperadas, fibras, y todos estos elementos que son fundamentales para ese desarrollo. Yo quiero hacerte aquí una pregunta así muy concreta, porque tú empezaste a exportar en el año 2000, hablaste del 2000. El primer negocio que hicimos una misión en el año 2013, pero el primer negocio que hicimos, lo hicimos en el 2016. O sea, 4 años después. Tú dijiste algo, nos fuimos con las maletas a hacer negocio y nos dimos cuenta que no era tan difícil. Nos dimos cuenta que pues tampoco es fácil ir a hacer negocio a Medellín, ¿sí o no? Vaya, véndale a los paisas, que son nuestros clientes, nuestros amigos, pues tampoco. Váyase pues a la costa, haga un negocio, cierre, también tiene que tener pues capacitación, entrenamiento, habilidades, talento. Pero una vez se pierde el miedo a exportar y a vender, sí da resultados económicamente, sí la empresa, ese 7% le hace porque tú vas por más, pero iniciaste con un 7% porque tampoco puedes descuidar el mercado nacional, pero ya estás afuera. Entonces te tengo 2 preguntas, para que invites a los colegas como que perdamos el miedo de qué tan rentable puede ser exportar, qué tan difícil puede ser exportar y cuál es un poquito el secreto para salir afuera. Bueno, primero perder el miedo es totalmente claro, de que saber que conozco mi producto y que ese producto tiene acogida en otros mercados. Nosotros tenemos varios clientes en ¿cuántos países estás? Hemos exportado a 7 países, entre ellos está República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Bonaire, estamos en Bonaire, en Aruba, en Chile también hemos hecho negocios. Ahorita estamos estudiando el mercado de Costa Rica, que me parece que es un mercado bien interesante. Bueno, y la idea es que, sí, lo que tú decías, exportar no es fácil, como a todo reto no es fácil, pero no es imposible. Y cuando uno ya tiene esa relacionabilidad con clientes internacionales, también se puede afianzar mucho más aquí en el mercado nacional, porque dicen, esto es tipo exportación, tienen productos que han exportado, y somos muy competitivos en precios, incluso en desarrollos, en tecnología, en diseños, en lo que les decía de la alta costura que pasa a los uniformes. Eso ha sido una ventaja competitiva para nosotros, y hay muchos clientes que nos han recomendado incluso ya allá con sus empresas en otros países, que eso también es una parte importante. Entonces, eso es clave. Y exportar, llevar imagen de país, llevar imagen de organización, de cultura, eso también me parece que es muy importante. No solamente llevamos la prenda, sino que eso lleva el concepto de país organizacional y empresarial, que eso me parece fundamental. Súper. Me encanta ese concepto que dijiste al inicio, cuando pusiste ese 0%, porque es que yo creo que es eso. O sea, todos tenemos que pensar así. ¿A dónde voy? No tengo nada, pero si yo lo tengo ya marcado dentro de mi proyecto, así sea con un 0, pues allá voy a apostarle. Allá voy a apostarle con la internalización, allá voy a apostarle con la economía circular. Voy a empezar a trabajar. Es que nada es fácil, es que todos los empresarios
que empiezan desde chiquitos. Nadie empezó grande, pues nadie, desde el inicio, pero han dado ese primer paso. Y pensar en ese futuro es pues la diferencia, como se marca. Total, mira, nosotros en Entre Fibras, desde OVTEX, venimos hablando con empresarios como tú y con todos los colegas del sector, porque tenemos que elevar el estándar de la industria. Para elevar el estándar de la industria, primero debemos profesionalizarnos, que Grupo Quiromar lo ha venido haciendo muy bien, con todo lo que ya mencionaste, para entregar un producto de valor, no ese requisito de cumplir 3 entregas, como dice la ley. Si nosotros profesionalizamos nuestra industria, a nuestros colegas, pues le vamos a abrir la puerta a los mercados internacionales como ustedes lo hicieron. Y si abrimos las puertas del mercado internacional, pues el mercado colombiano por defecto va a subir el estándar porque dejamos de pelear por el centavo. Si los 1.600 o 2.000 fabricantes de dotación que estamos en Colombia, vamos y abrimos mercado afuera, pues el mercado de Colombia, ¿cierto? Ya esos compradores que te apretan porque no, me tienes que dar ese el precio, un 5, un 10, ya no tienen tantas opciones porque tú tienes otros países, otros mercados para mirar. El estándar del producto ya no es quién vende más barato, sino quién entrega una mejor, quién tiene un cumplimiento, Y si nos vamos a internacionalizar, pues tenemos que ir certificados. Entonces, profesionalizar, internacionalizar y tener prendas y productos y empresas certificadas. Total, hoy en día nosotros, por ejemplo, tenemos 5 ingenieros que desarrollan ideas, desarrollan empresas. Uno de los objetivos que hemos venido trabajando desde hace 2 años es convertirlo en una empresa I+D+I, que eso es un elemento fundamental en el desarrollo que tú planteas. Y logrando eso, pues estamos en la innovación. La innovación nos tiene que posicionar también en este negocio, en este modelo de negocio B2B de uniformes empresariales. Uno cree que los uniformes ya está todo hecho, no. Hay muchos elementos que investigar para la comodidad de las personas que trabajan, que cada día se sientan mejor en su puesto de trabajo, en su labor, etcétera. Precisamente nuestro propósito superior es ese. Transformamos tu necesidad en comodidad. Y ahí estamos interesados en que una empresa como Quiromar, que se está convirtiendo en I+D+I, tiene que aportarle a esas personas a que se sientan mucho más cómodas y mucho más flexibles, etcétera, en su puesto de labor. Súper. Mira, infortunadamente el tiempo siempre es corto y se nos acabó el tiempo. Te quería primero agradecer de verdad por este espacio y por compartirle a todos los colegas y a toda la industria esa experiencia y esa historia de ustedes. Quiero cerrar con 2 preguntas. Un mensaje que le quieras dar a los colegas y 2, a tus clientes. ¿Qué mensaje de cierre te gustaría darle a ellos? Bueno, agradecimientos primero al Padre Amado por tenernos en estos niveles, que eso es fundamental. A ustedes por este espacio, que es clave también para que siga el desarrollo de las organizaciones. A nuestros clientes y todas las partes interesadas que confían en nosotros, que pues estamos ahí en esa ruta de la mejora continua, y siempre estén seguros que uno de los valores, que es el respaldo para ustedes, va a estar ahí siempre desde Quiromar. Que hay una frase muy importante que quiero dejar hoy, y es que todos conocemos a los parques de Disney y todas estas cosas, y este señor dijo una frase alguna vez, dice: si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, lo puedes hacer. Entonces, todos en común, en negocios asociativos, podemos hacer crecer el sector, crecer nuestras empresas, ser más competitivos a nivel nacional, y siempre tener en mente que hay mercados afuera que están esperando por nuestros productos. Súper, súper. Antonio, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, para nosotros es muy importante, y sé que para todo el sector es muy importante pues la voz de Quiromar y cómo están viendo el futuro, porque si ustedes se están adelantando y eso es muy importante. Muchas gracias por tu tiempo. Como siempre,
Siempre dicen en los podcasts, gracias por dedicar aquí, pero es cierto, porque es que sacarle un momento aquí en Bogotá, venir hasta acá y todo, muchas gracias. Muchísimas Así es. gracias. Muy amable. Gracias a todos y los esperamos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de Obetex. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.